Hola. Oli, ya, po. Entonces, este es el asunto. Tenemos varias partes dentro de esta definición del límite, ¿cierto? Decimos que el límite de una función cuando x tiende a A es igual a L si se cumple este lado de acá. ¿Y qué tenemos acá? En primer lugar tenemos un epsilon que no sabemos qué es. Un delta que no sabemos qué es. El A es donde estamos evaluando el límite, ¿cierto? Donde estamos evaluando el límite. Voy a poner evaluación. Y el L es el valor del límite. Bueno, ¿qué dice esto básicamente? Lo voy a dejar así para que vean las dos cositas. Ya, en primer lugar tenemos la cantidad que es epsilon. Y epsilon a nosotros nos lo definen como una cantidad muy chiquitita, mayor a cero. ¿Ya? El tema es que puede ser cualquier cantidad chiquitita. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que esta cantidad de acá es epsilon. Como epsilon puede ser cualquier cantidad chiquitita, puede ser todo eso, como puede ser todo eso, como todo eso, y así sucesivamente, ¿ya? Nosotros no determinamos el valor de epsilon. Lo que sí determinamos es un valor pequeño de delta que depende de epsilon. Es decir, si este es epsilon, 1 más delta va a corresponder, ¿cierto?, a la proyección en el eje de las x. Entonces, epsilon y delta están relacionados. ¿Ya? Son dos cantidades pequeñas y vamos a ver cómo están relacionados. Bueno, en primer lugar, nosotros observamos el eje de las x, ¿ya? Y en el eje de las x vamos a ubicar el valor que estamos evaluando. ¿Se fijan? Esta es una función f de x en donde estamos calculando el límite cuando x tiende a 1, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo acá es que queremos demostrar que el límite de esa función es 2. Que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2. Y para ello utilizamos los epsilon y los delta. ¿Ya? Entonces lo que hacemos aquí sería lo siguiente. Tendríamos entonces el valor de en donde nosotros estamos evaluando y analizamos qué sucede para un más delta y un menos delta. Entonces les voy a pintar las regiones que estamos hablando. ¿Y por qué hablo de regiones? El tema es el siguiente. La definición nos dice que para que el valor L, es decir, en este caso 2, sea el límite de f de x, ¿ya? Tenemos que lograr que para todos los valores que se encuentren entre 0 y delta, pero en valor absoluto, es decir, para todos los valores que se encuentren entre la evaluación del f de x, ¿cierto? O sea, la evaluación del x, para cuando nosotros estamos buscando a qué tiende, ¿ya? Ese valor, el a. Y entre ese valor y el delta, y ese valor y el menos delta, es decir, por eso les pinté franjas, ¿cierto? Aquí nos están diciendo, para todos los valores que se encuentran entre a más delta y a menos delta, fíjense, es x menos a menor a delta, y como eso es valor absoluto, menos delta, x menos a delta. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros nos paramos en a y vemos en más delta y menos delta, ¿sí?
Fíjense, lo voy a volver a escribir. Menos delta más a x delta más a. Entonces, son todos los valores que yo estoy entre el valor y un más delta y el valor y un menos delta. Entonces, para todos esos valorcitos, ¿cierto? Se tiene que cumplir que su imagen, ¿cierto? Menos el L, es decir, el valor que nosotros queremos decir que es el límite de la función, que en este caso nosotros dijimos que podía ser 2, ¿ya? Es decir, la distancia entre esa imagen y eso tiene que ser siempre menor a epsilon, ¿ya? Entonces, si se cumple esa condición para cualquier epsilon, es decir, para cualquier epsilon, existe un delta que sea mayor a 0, que cumpla esa condición, entonces estamos hablando de que ese límite es el límite de la función. Y ahora, ¿cuándo no sería el límite de una función? Como para que se hagan una idea. Supongan ustedes que tienen, por ejemplo, una función lineal, ¿ya? Y yo digo que, supongamos que quiero saber el límite de f de x cuando x tiende a 1, ¿cierto? Como f de x, esta es una función lineal, es igual a x, yo supondría que esto es igual a 1, ¿ya? Pero si yo digo que el límite es igual a 2, ¿qué tendría aquí? Por acá estaría el 2, ¿cierto? Entonces, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si el límite fuese 2, tendría que existir un epsilon mayor que 0, ¿cierto? Entonces esto sería 2 más epsilon y 2 menos epsilon. Tal que, entonces, las imágenes de los más delta, o sea, de los x que están entre más delta y menos delta, fíjense aquí, entonces, a, que sería 1, 1 más delta, 1 menos delta, ¿cierto? Todas esas imágenes tienen que caer en esa zona. ¿Ya? Y como realmente no caen en esa zona, queda entonces demostrado que 2 no es el límite de la función, y que solamente puede haber un límite, porque la idea es que exista este puntito, que nosotros podemos extender esta situación al punto de que este puntito esté contenido. Pero si nosotros podemos dibujar esta situación así, significa que no sea límite. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más detallada esa definición con el tema de los límites laterales. ¿Por qué? Porque ahora yo les conté la definición del límite desde sus dos lados, ¿ya? Como límite por la izquierda y límite por la derecha. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos considerando solamente los valores que están de x, que están entre 1 y 1 más delta, estamos hablando de un límite por la derecha. Cuando nosotros consideramos solo los valores que están entre 1 y 1 menos delta, estamos hablando de un límite por la izquierda, ¿ya? En este caso sería, por ejemplo, iguales, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? El caso es que yo hablo de límite completo cuando me acerco por la derecha y por la izquierda a la vez, cuando considero la franja completa. Cuando yo solamente estoy considerando una de las franjas, se llama límites laterales. Y entonces acá les voy a hacer el ejemplito de límites laterales. Esto es lo que dije recién, ¿ya? Como ven, mucho texto, pero luego lo pueden leer con más calma. La idea es como ir
eso, no se asusten con que no se entienda ahora, es un poco ir plantando la semillita de qué es el límite, ¿ya? Intenté ser bien específica para que, y como explicar qué significaba cada letra, como para todo, y, eso, y todo ese tipo de nomenclatura, ¿ya? Pero no hay apuro, esto demora tiempo en procesarse, y siempre me voy a acordar de lo que decía un profe mío de mate, que él nos contaba que, o sea, bueno, siempre nos tranquilizaba y nos decía, no se estresen, las mates. La gracia de las mates es que nosotros tenemos tiempo para aprender las cosas y la mejor manera de aprender las cosas es dejarlas sentar. Estudiar con tiempo, dejar que procesen y van a retomarlas en una semana, 2 semanas y van a ver cómo el concepto maduró, cómo ya empieza todo a tomar un poco más forma, ¿ya? Así que es un proceso. Entonces, vamos con límites laterales. Yo les decía que cuando yo tomaba un lado de ese delta o el otro, estamos hablando de los límites laterales por la izquierda o por la derecha. Y en definición, fíjense que lo único que hicimos acá era sacar el valor absoluto. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos el lado como positivo del valor absoluto y el negativo. ¿Ya? Ahí juegan con las desigualdades y tendrían que obtener eso. Pero básicamente es eso. La definición completa del límite contiene un valor absoluto porque analiza ambas situaciones. La situación de límites laterales ocupa solamente un lado como una opción del valor absoluto. ¿Ya? Y aquí les puse una gráfica bien interesante del tema de límites laterales. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense que aquí tenemos los valores que están entre el A, que es 0, y el A más delta de la definición, ¿cierto? Estamos aquí, entre el 0 y el más delta, ¿ya? Y esos valores, todos van a caer al 1, por la derecha, ¿vale? Y entonces aquí nosotros podemos decir que la diferencia entre las imágenes de esos X, porque estos son X que están en ese intervalo, y esos X tienen una imagen, f de X, que es igual a 1, ¿cierto? La diferencia entre los valores de imagen de ese X y el límite de esta función, que aquí nos dicen que cuál es el límite de esta función. Nos están diciendo que el límite de esta función es 1, por la derecha, ¿ya? Porque al acercarnos por la derecha al valor 0, vemos que se acerca al valor 1, ¿cierto? Y vemos que la diferencia entre f de x menos L, que ese sería igual a 1 menos 1, ¿cierto? Queda comprendida, que es 0, en este intervalo. ¿Ya? No se escapa de un épsilon. ¿Y por qué podemos decir que no se escapa de un épsilon? Porque épsilon es un número pequeño, ¿ya? Y un número pequeño siempre es mayor a 0, ¿ya? Por eso mismo es que nosotros podemos decir que 1 es el límite de la función por la derecha. Ahora bien, ¿qué pasa si nos acercamos por la izquierda? Si analizáramos los valores de menos delta, ¿cierto? Bueno, nosotros tendríamos todos esos f de x. Y lo que haríamos sería estar analizando estos valores de acá. Bien, y lo que tendríamos que hacer ahí sería entonces, vamos a dibujar bien el asunto. Recordemos que estamos analizando ese valor, ese límite, en x igual 0. Aquí está el menos delta. Y aquí podemos nosotros establecer un menos épsilon y más épsilon, en donde pueden llegar a caer estos valores de f de x. Bien, eso por ese lado. ¿Ya? Y acá unos teoremitas útiles.
ya reforzando un poco las ideas que ya hemos planteado. Entonces, unicidad del límite. El límite es único. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como les mostré acá abajo, o sea, arriba. Si yo elegía otro valor, las cosas empezaban a no funcionar, ¿cierto? Entonces, esto nos está diciendo que esta definición en realidad hace que funcione solamente para un único valor y ese único valor lo que conocemos como límite. ¿Ya? Segundo, la existencia del límite. El límite existe, ¿ya? Y es lo que, para que nosotros definimos el tema de los límites laterales, es que existe si es que sí y solo sí el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda. Es decir, aquí el límite no existiría. ¿Por qué? Uno se acerca al 0 y ve que este valor tiende a 1, y aquí uno se acerca al 0 por la izquierda y ve que ese valor tiende a, ¿cuánto sería aquí? A 2, ¿cierto? Y vemos que no coinciden esos límites, ¿ya? Entonces decimos que el límite no existe. ¿Tiene límites laterales? No quitamos esa idea. Puede tener límites laterales. Lo que no tiene es límite completo, por así decirlo, ¿ya? Porque el teorema de existencia del límite nos dice que para que sea un límite completo no lateral, los límites laterales tienen que ser iguales y existir, ¿ya? Y bueno, ahí les recalco la diferencia en que los límites laterales no son lo mismo que el límite en sí, ¿ya? El límite lateral es cuando nosotros nos estamos acercando por más delta o por menos delta a la x. En cambio, el límite completo es cuando nosotros tomamos toda la expresión, todo el valor absoluto y recorremos todos los x, un barrido de x, desde el menos delta hasta el más delta, pasando por el a, ¿ya? Por el valor donde se evalúa el límite. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, vamos a ver unas propiedades de la álgebra de límites, ¿ya? Aquí le estoy diciendo, si el límite de f de x cuando x tiende a a es L, y el límite cuando x tiende a de g es m, ¿ya? Una función tiene un límite m y otra función tiene un límite L, y ambas tienen el mismo valor, ¿ya? Yo puedo sumarlas o restarlas independientemente dentro del límite y los límites van a ser la suma de los límites, ¿ya? Eso quiere decir acá. Entonces, tenemos primero que la suma funciona así. Si yo tengo la suma de dos funciones cuyos valores de límite son conocidos, yo puedo sumar esas funciones dentro del límite y obtener la suma de los límites. Así como la multiplicación de las funciones, como si yo tengo una constante por la función, puedo sacar la función del límite o me queda el límite multiplicado por la constante, ¿ya? Y por último, puedo dividir también funciones dentro del límite, no hay problema, pero con la condición de que el límite de la función que está dividiendo no sea 0, ¿ya? Por razones de que queremos que no se nos indeterminen las cosas. Y finalmente, función compuesta, que en realidad no lo vamos a ver en esta ayudantía, pero se los dejo el teoremita aquí para que ustedes puedan, y lo ideal es que puedan acudir a esta hoja como cuando estén resolviendo un límite y les entre la duda de, ¿puedo hacer esto que se me ocurrió? Voy a ver si es legal. Entonces vienen a la hojita y dicen, sí, la José me anotó que sí podía hacer esto. Es súper legal. ¿Ya? Entonces, con eso, ese resumen chiquitito, estaríamos con el resumen. Perdón, Estefanía, por no contestarte la preguntita. Se me pasó Laurita explicando. X nunca puede ser A, ¿verdad? ¿En qué sentido no puede ser A? Bueno, en el sentido de que cuando nosotros estamos estudiando el límite, en resumidas cuentas, lo que estamos viendo es cómo se comportan las imágenes cuando yo me voy acercando a un punto por ambos lados. ¿Ya? Eso es como en palabras simples. Yo trataba de explicarle como la definición, pero básicamente es eso.
Ya, si yo tengo aquí el 0, 0 y me voy acercando por la derecha al 0, 0, veo que todos esos valores tienden a ser 1. ¿Se fijan? Entre más me acerco, más 1 es el valor. En este caso siempre es 1. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si yo tengo algo así, que crece y crece y crece, y veo el límite cuando x tiende a infinito, es decir, si yo veo que esto crece, 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 y crece y crece, y va a seguir creciendo para siempre, esa función no va a tener límite, porque no tiene sentido que tenga límite, porque no es como que los valores de la imagen se acerquen a un valor, sino que los valores de la imagen van a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Ya? Eso estamos estudiando más que nada al ver límites. Y entonces vamos a hacer el primer ejercicio del límite, probablemente el primer ejercicio del límite de sus vidas. Y entonces, ¿qué es lo primero que se les ocurre para calcular el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión? Es el José, primer paso para... Dime. hay que tratarlo como si fuera una función normal. Sí. En primer lugar, siempre reemplazar valores. Fíjense. Y entonces No buscar es- cuando se indetermina. No hay que ni siquiera buscar cuándo se indetermina, fíjense. Porque a mí me están diciendo que este límite nosotros reemplazamos. Esto quedó 0, ¿cierto? 0 y me queda un 0 partido 0. ¿Qué puede significar esto? Si yo tengo, por ejemplo, mi gráfica, supongamos una cuestión así, da lo mismo. Y el tema que nos están diciendo que, por ejemplo, en el x tiende a 0, ¿ya? Aquí hay una indeterminación, ¿ya? Porque era una fracción, se indetermina en ese punto. Entonces, realmente el 0, 0, o sea, el 0, el x igual 0 no está. No está en esa función, ¿ya? Al evaluar la función en 0, el 0 no es parte del dominio, ¿ya? Pero ¿qué nos dice el límite? Ya entendido, no está el 0 en el dominio, pero yo puedo ver aquí claramente que los valores de aquí, cercanos a ese 0, ¿cierto? Tienen un valor. Y los valores de acá tienen un valor. Y si yo me acerco al, por ejemplo, 0,0001 y el menos coma 0,00 y bla, 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 yo voy a tener valores tan cercanos a ese valor que hubiese tenido el 0 si no se indeterminara. ¿Me entienden? Esa es la gracia del límite. Y esos valores serían el epsilon o el otro, ¿cómo se llama? El delta. Es de la imagen, es de la imagen. ¿Ya? Ah, ya. No es que sean el epsilon, sino que esos valores están dentro de una variación epsilon, de una variación pequeña, ¿ya? Y que se van acercando a cierto valor. Y ese valor al que uno se está acercando un poquito, ese valor es el límite, ¿ya? Que es súper útil para saber, ya, pero ¿qué hubiese pasado si esta función no tuviese un hoyo ahí? Esa es la gracia del límite, ¿ya? Incluso, más adelante vamos a aprender cómo arreglar funciones que tienen hoyos. Como que no funcionan tienen una pura pifia. Y nosotros vamos a aprender a arreglarlas, ¿ya? Esa es la gracia. Y entonces, pues, nos dimos cuenta que este era un 0,0, pero que independiente de que sea un 0 partido 0, nosotros podemos arreglar esas cuestiones. En el sentido de que nosotros podemos ver, la función no tiene valor en ese punto, pero puede tender a valer algo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, nuestra misión es aquí hacer álgebra para poder descubrir ese valor. Y entonces,
Aquí básicamente la idea es, algo me está causando indeterminación, que probablemente es la x del denominador. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar simplificarla, ¿ya? Y bueno, para simplificar esa x, ¿ya? Lo único que tengo, la oportunidad que tengo es simplificarla con la de arriba. Pero tengo un problema, tengo raíces. Entonces, si yo quiero simplificar esa x, pero tengo raíces en el denominador y el numerador, ¿qué se les ocurre hacer? No podemos dar vuelta darle vuelta, es la menos uno, Pero, ¿en qué me ayudaría elevarlo a la menos 1? de que la raíz queda al otro lado. Y nos quedaría, seguiría siendo 0 partido 0. Yo O quiero racional. deshacerme de la raíz. Yo estaba hablando Deshacerme de la raíz. Multiplicarlo por raíz cúbica. Bueno, de que se desaparezca la raíz. Supongo. Racionalizar. Creo que era eso. Ya, fíjense que aquí no podemos literalmente racionalizar porque la raíz tiene algo sumando y restando. ¿Ya? Pero acá yo les voy a enseñar un truco. Y es, bueno, esto mis profes le llamaban Nikita Nippon, un nombre que le inventaron, que la idea es que tú multipliques y dividas por una misma expresión, ¿cierto? Que te permita simplificar cosas. Hay que ¿Qué expresión? imaginarse la raíz cúbica de 1 más x como un número y el menos 1 como otro, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la raíz cúbica de 1 más x más 1. Sí, exactamente. Vamos a partir por el numerador y luego por el denominador, ¿te parece? Pero es exactamente eso. Exactamente. Porque fíjense, como está diciendo la ¿se lo estaba diciendo? Creo. Sí, Ya, súper. Esto de aquí, ¿cierto? Tiene una pinta, digamos que es A. Y esto de acá es B. ¿Ya? Y yo quiero que esto quede al cuadrado. Nosotros sabemos que por suma por su diferencia, podemos lograr que ambos términos queden al cuadrado solos. Entonces, en primer lugar, nosotros multiplicamos por raíz de 1 más x, que sería nuestro a, más b, que sería 1. Entonces tendríamos que el primer término al cuadrado estaría sumado por el segundo término, o sea, estaría restado por el segundo término al cuadrado, porque suma por su diferencia, les recuerdo. Suma por su diferencia es a menos b por a más b igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Entonces, teniendo nosotros nuestro a cuadrado, que sería una raíz, podemos deshacernos de la raíz. Y ahora lo que les decía yo de Nikita Nippone, significa es que si yo multiplico por algo, pero en realidad no puedo afectar a la expresión, porque tengo que mantenerla igual en equivalencia, yo tengo que multiplicar por ese algo y dividir por ese algo. Es como si yo acá estuviese multiplicando por un 3, debería también dividir por un 3. ¿Ya? Yo no puedo afectar a la expresión. Entonces, divido por ese mismo algo. ¿Ya? ¿Qué nos queda ahí? Bueno, nos queda entonces el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y acá abajo me quedan dos expresiones. La que tenía antes y la nueva. No nos preocupamos. Ahora tenemos que sacar. Ay, me están diciendo que eso es racionalizar. Lo que pasa es que yo entiendo racionalizar como cuando tú multiplicas por la raíz, o sea, cuando multiplicas arriba y abajo por la raíz, pero aquí estamos buscando que se forme una suma por su diferencia. Por eso les dije que no era racionalizar. a mí me ¿Ya? enseñaron varios tipos de racionalizar, dependía de cómo estuviera escrito. Ah, ya. Son distintos tipos de racionalización. Ah, ok. Ya, súper.
A mí no me lo enseñaron. Ya, pero eso. Que acá en que los hayan enseñado varios tipos. Entonces, claro, pueden verlo de esa forma, no hay problema. Lo que se les saca más sencillo, ¿ya? Entonces, eh, simplificamos la expresión, se me va la raíz de esta expresión, ¿cierto? Y me queda el x más 1 menos 1. Me queda x solamente, ¿ya? Y entonces me queda solamente deshacerme de este pájaro de acá. Este va a ser un poquito más complicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una raíz cúbica. Entonces no nos sirve que esté elevarlo a 2. Este término tiene que, bueno, este ahora es nuestro a, y por el término que lo multipliquemos, luego tiene que terminar siendo a cubo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar de nuevo. Sí, vamos a multiplicar de nuevo. Pero, ¿qué se les ocurre multiplicar para que quede en a cubo? A mí se me ocurre, por ejemplo, tener la diferencia de cubos. ¿Alguien se acuerda cómo era la diferencia de cubos? No era un binomio por uno normal, es decir, a menos b por a cuadrado menos b, es decir, más Ya, acá hay 2ab un menos b cuadrado. detallito. Es a menos b, pero es por a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Ya? Esa es la diferencia de cubos. ¿Ya? Entonces, nos estaría faltando esa expresión, ¿cierto? Para que esto quede al cubo. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que yo hice acá, bueno, ahí se los escribí, po. La suma, la diferencia de cubos es igual a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces dije, a menos b va a ser la raíz cúbica menos 1, y entonces multiplico por lo que me falta, que sería este término al cuadrado, que sería la raíz cúbica, pero al cuadrado, más la raíz cúbica por 1, más 1 al cuadrado, arriba y abajo. ¿Cierto? La misma fracción, la racionalización que ustedes decían. ¿Ya? Me voy humillado de esta ayudantía, qué vergüenza. No, mentira. La cosa es que ya. Tenemos el binomio arriba y abajo, y la gracia es que arriba me va a quedar como expresión, y abajo me va a quedar la reducción que queríamos hacer. Entonces, aquí está el primer término, el segundo término, que me forman la diferencia de cubos, y este término es el término cacho que me había quedado de la anterior racionalización. ¿Sí? Entonces, tenemos que simplificar, ¿ya? Aquí tenemos la expresión arriba que no se simplifica con nada. Acá tenemos la diferencia de cubos. Esta raícita de aquí se me van esos 3 y me queda el puro x más 1 menos 1, que sería x, por la expresión que me había sobrado de la racionalización anterior. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el x resultante de la segunda racionalización, el x resultante de la primera racionalización, lo que sobró de la primera racionalización, lo que sobró de la segunda racionalización. Simplifico los x que me estaban molestando y que estaban generando la indeterminación, ¿cierto? Y obtenemos el límite cuando x tiende a 0 de eso. Y entonces, ahora que yo simplifiqué esos x, yo puedo revisar nuevamente si es que hay una indeterminación o si puedo calcular el límite directamente reemplazando los valores cuando x tiende a 0. Entonces yo lo que hago aquí es, reemplazo 0 y me queda 1. Luego reemplazo 0 y me queda 1. Más 1. Partido 0, 1 más 1.
¿Están de acuerdo que da 3 medios? Finalizado el problema, ¿no? ¿Bien? ¿Mal? ¿Pésimo? Oye, José, Dime. esto es practicar nomás, ¿cierto? Sí, mucha práctica. Más que propiedad y esas cosas. En general es o bien simplificar como este tipo de cuestiones, como racionalizar y así. Quizás sumar, en vez de multiplicar y dividir, tengan que sumar y restar, es decir, por ejemplo, sumar un más 3 y menos 3, porque así lo pide el problema. Iremos a hacer ejercicios así. O bien lo que les dije con el teorema del sándwich que van a aprender la próxima semana, que también sirve para resolver límites. ¿Ya? Son técnicas. Pero claro, fíjense aquí que acá nosotros multiplicamos y dividimos porque estas propiedades nos permiten sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Ya? Eso. ¿Seguimos con el otro? ¿O ¿Y esto con para el- qué lo hicimos? para calcular el límite? Ah, ya. Calculamos que es igual a 3 medios. Dijimos, la función se indetermina en el punto, pero el límite, aquí lo pueden ver perfecto en el dibujo que hicimos. La función tenía un hoyito en el cero, pero nosotros calculamos el límite y vimos que los valores, entre más se acercaban al cero, más se acercaban al 3 medios. ¿Ya? Es decir, la imagen de este 0,000001 puede que haya sido 1,49999, ¿me entienden? Y quizás los valores en el menos 0,00001 eran 1,50001. Esa es la idea, ¿ya? Que los valores muy cercanos al cero sí tenían valores que convergían, que se parecían al 3 medios. Entonces, nosotros viendo el límite decimos, el límite de esa función en ese punto, aunque esté indeterminado, es 3 medios. Esa es la idea detrás de todo esto. ¿Ya? ¿Alguna otra dudita? ¿Seguimos? Sigamos nomás, José. Ya chicos. Entonces, aquí este es un ejercicio de límite, pero aplicado, ¿ya? Entonces nos dicen que en conminución de minerales la ecuación de Fred-Bond es la siguiente. No tengo idea de qué es la conminución de minerales. En realidad, nunca lo he visto en mi vida, pero parece que la idea es la siguiente. Es una ecuación que nos indica cuánta energía va a haber en un proceso en donde un material cambia de tamaño, ¿ya? Porque dice, es una energía empleada en un proceso que recibe el material con un tamaño de una partícula inicial R, o sea que R indica los tamaños de la partícula inicial, y R sub F final, siendo K una constante que depende del material procesado. Es decir, es una formulita que nos dice la energía de la variación, en el proceso de variación de tamaño de una partícula. ¿Ya? Y en la pregunta 1 nos dice, se sabe que en cada fase de un determinado proceso de conminución bifásico, el tamaño de partícula disminuye un alfa% respecto a su tamaño inicial. Verifique que el cociente entre las energías empleadas en dos fases del proceso es una función que solo depende de alfa. Desglosemos esto. ¿Qué nos están diciendo? Conminución bifásico. Dos fases, bifásico. Es decir, tenemos que hacer que se reduzca el tamaño dos veces. ¿Ya? Hacemos uno, hacemos otro. Y van a ver entonces dos energías. Van a ver la energía 1 que va a corresponder a la primera fase y la E2, la energía 2 que va a corresponder a la energía necesaria para el proceso de cambio de tamaño en una segunda fase. ¿Ya? Y nos están diciendo que se puede saber cómo disminuyen el tamaño de las partículas. ¿Ya?
Nos dicen que el tamaño de la partícula disminuye un alfa% respecto a su tamaño inicial. ¿Qué significa eso? Significa que ya, yo tengo un R inicial, ¿cierto? Y le resto el R final. Eso significa la disminución de tamaño. Nos dicen que el tamaño inicial disminuye en R final un alfa% respecto a su tamaño inicial. O sea que la diferencia de tamaño dividido el tamaño inicial por 100, porque estamos hablando de porcentajes, es igual a alfa. ¿Estamos de acuerdo? Lo repito por si se perdieron. Tengo un tamaño inicial, ¿ya? Ese tamaño inicial varía. La variación la obtenemos del tamaño inicial menos el tamaño final. Y ahora nos dicen que la partícula disminuye. O sea que esta cosa, R inicial menos R final, es positiva. ¿Ya? El R inicial es mayor que el R final, así que es una variación positiva. ¿Ya? Y nos dicen además que respecto a su tamaño inicial, ¿ya? O sea, la variación respecto a su tamaño inicial, una proporción de la variación con respecto al tamaño inicial de la partícula o del material es un % alfa. Es decir, que es alfa, pero por 100, ¿ya? Porque alfa está en porcentaje. Dime, Marcos. Es una regla de 3, ¿eso? Sí. Ahí. Ya. Entonces estamos listos con el porcentaje. Ya planteamos nuestra expresión. ¿Y qué nos están pidiendo? Ver. Verifique que el cociente entre las energías. Bueno, vamos a tener que ver, entonces, qué nos da el cociente entre ambas energías. ¿Y qué se me ocurrió hacer a mí? Si me dicen que yo voy a tener que, bueno, que esto es alfa, esto nos permite despejar R1, o sea, RI, en función de RF, ¿ya? ¿Qué obtenemos en ese caso? Bueno, acá tenemos 1 o 100 en realidad, porque estoy simplificando eso con eso, menos RF, creo que lo tengo escrito para no tener que latearlos. Ya. Este con este se simplifican y me quedan 1, pero estaba multiplicando por 100 y 100. Luego, 100 por menos RF partido RI es igual a alfa. Y aquí despejé RF en función de RI. Pueden hacer ambas cosas, van a tener que plantear después de distintas formas. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí entonces? 100. Disculpa, José, pero ¿cómo los eliminaste? Si hay una resta. Acuérdate que cuando uno tiene una resta en el numerador, pero no el denominador, esto es equivalente a decir que esto es RI por 100 partido RI menos 100 por RF partido RI. ¿Ya? Tú cuando tienes una resta en el denominador es que no los puedes separar. Cuando está en el numerador, tú perfectamente puedes hacer esto, es equivalente. Sí, ¿Ya? sí, ahora lo vi, gracias. Ok, entonces, yo lo que hice aquí fue simplificar esos valorcitos de ahí y quedé con eso. Eso es lo que tengo ahí. Y eso es igual a alfa. Y entonces veo cómo se relacionan. Obtengo una fórmula para saber RF en función de RI, que finalmente es cuánto disminuye RI. ¿Se dan cuenta? Yo RI lo multiplico por este factor 100 menos alfa partido 100 y obtengo RF. Esa es la gracia de acá. ¿Y qué nos permite hacer eso? Entonces en la fórmula de aquí, yo puedo reemplazar los valores de RF como una función de RI, ¿ya? Entonces me van a quedar estos valores como una pura fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que E1, que va a ser el primer ciclo, yo voy a tener mi RI y mi RF. ¿Ya? Entonces reemplazo. Me queda, vamos a revisar, tengo 1 partido la raíz de RF, entonces sería 1 partido la raíz de RF es igual a esto invertido en raíz, ¿cierto? Vamos a invertirlo primero.
¿cierto? Ahí está invertido, ¿ya? Y ahora le saco la raíz. ¿De acuerdo? Eso es 1 partido RF. Luego, me piden que le reste 1 partido la raíz de RI. Entonces, tengo la expresión que yo tuve, es lo mismo, menos 1 partido RI. Lo que hice acá fue factorizar el RI, ¿cierto? Y me quedé con raíz de 100 menos alfa, factoricé ese valor, menos 1. Factoricé ese valor, ¿ya? Y luego me dicen que hay un segundo proceso. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, lo que pasó aquí es que hubo un primer proceso en donde la partícula disminuyó de un tamaño R1, o sea, un RI, a un RF. Y en un segundo proceso, la partícula va a partir de un tamaño RF a un RFF. ¿Se dan cuenta? Pero yo ya sé cómo disminuyen, ¿ya? ¿Por qué sé cómo disminuyen? Porque sé que RI por ese factor es RF. Entonces RFF que yo les dije ahora va a ser lo mismo. 100 menos alfa partido 100 por RF. ¿Se dan cuenta? Y entonces lo que yo hago va a ser mi RI de la formulita, o sea, mi RF de la formulita va a ser esta expresión que yo dije acá. Y mi RF es mi RF. ¿Se dan cuenta? Que ahora es mi RI nuevo, porque es al que yo lo estoy aplicando este proceso que se va a reducir. Entonces, ocupé esta igualdad para encontrar el segundo proceso y lo reemplacé aquí. ¿Ya? Si se fijan acá, esto está invertido y en raíz. Menos 1 partido RF. Factorizo como en el anterior y me quedó eso. Y me están preguntando por el cociente entre las energías empleadas. Y entonces yo divido E1 por E2 y me queda que es R1 partido RD. Eso me queda, se me simplifican las K y me queda eso. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia aquí? La gracia es que yo tengo la relación de cómo se relacionan RI y RF. ¿Se acuerdan? Yo dije que RI y RF era esta expresión de acá. Entonces me basta con, si quiero conseguir raíz de RI partido raíz de RF, lo único que tengo que hacer es pasar esto dividiendo, y acá este también dividiendo, y me quedaría ahí 100 partido 100 menos alfa es igual a RI partido RF, y todo eso yo le saco raíz, ¿cierto? Y entonces me queda ese valor de acá. Esa es la razón que yo estaba buscando de las energías. Y finalmente, entonces, concluimos que las energías empleadas en las dos fases del proceso es una función que solo depende del porcentaje alfa. Efectivamente, es una función que solamente depende del porcentaje alfa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Seguimos con la 3, o sea, con la 2.0. Aquí empieza a entrar el límite. Ya, chiquillos. Entonces, ¿qué ocurre cuando el cociente de E partido H para un proceso de conminución que reduce el tamaño de partículas del material es del tamaño R a un R menos H cuando H tiende a 0? Entonces, planteemos ese problema. ¿Ya? Nos dijeron que E era esta expresión de acá. Y nos están pidiendo saber qué ocurre cuando tenemos E partido H. Entonces, bueno, ahí lo partimos por H. Y nos están diciendo que estudiemos el límite de eso, cuando H tiende a 0. Pero además nos están diciendo que desde
un tamaño R inicial, RI es igual a R, a un tamaño R final, R menos H, o sea, RF es igual a R menos H. Reemplazamos estas expresiones. Aquí había un RF, reemplacé el R menos H. Aquí había un RI, reemplacé el R, ¿cierto? Y calculamos el límite de esta situación. ¿Y qué nos pasa ahora? Tenemos entonces que, ¿les parece si multiplicamos cruzado para ver si se indetermina o no? Porque todavía no podemos evaluar, porque hay una resta de fracciones, mejor tener un numerador claro y un denominador claro en una misma fracción y luego sumamos. Entonces, yo multiplico raíz de R menos raíz de R menos H y partido por la multiplicación, ¿cierto? Esa es la suma de fracciones. Me quedaría esta expresión de acá con el H que nos piden en el enunciado. Entonces nosotros vemos cómo esto se comporta cuando H tiende a 0. ¿Y qué pasa aquí? Si esto es 0, esto es 0 y esto es 0, me queda 0 porque es 0 por algo. Y aquí me queda R menos R, 0. Entonces aquí hay una indeterminación que quiere decir que aún no podemos calcular el límite y hay que hacer el álgebra adecuado para poder calcular. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si se fijan, en realidad, esta es la misma racionalización que había que hacer en el ejercicio anterior, ¿ya? Entonces, aquí ya se empiezan a dar cuenta que en realidad las técnicas que vamos a ocupar de aquí en adelante son bien parecidas, ¿ya? Entonces, tenemos que esto sería A menos B. ¿Están de acuerdo? Y tendríamos que multiplicar por un A más B. Pero si el 0 está arriba, también se indetermina. Bueno, el tema es que si yo tengo una expresión 0 partido 0, es que yo la puedo arreglar. Si yo tengo algo partido 0, no tiene solución. ¿Ya? Quizás tengo que buscar bien el tema de la terminología. Puede que esté utilizando la mano. Y 0 partido en algo es 0. ¿Ya? Les voy a buscar una tablita de eso, para que no se vayan olvidando. Entonces esto es arreglable. Arreglable. Algo, partido 0, irremediable. Y 0 partido algo, 0. ¿Ya? Entonces, como les contaba, vamos a formar de nuevo la diferencia de cuadrados. Por eso multiplicamos por R, raíz de R más raíz de R menos H, arriba y abajo, ¿cierto? Nos quedaría el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces aquí nos queda R, porque esto era raíz cuadrada al cuadrado, menos R menos H. Que eso es igual a R menos R y menos H nos quedaría H nomás. Y si se dan cuenta, se nos pueden simplificar las H, que era lo que nos estaba generando indeterminación. Y entonces aquí decimos A, chaito, y nos queda esta pura expresión de acá. Y entonces ahora que vimos que se nos fueron unas H's, que nos estaban molestando, volvemos a intentar reemplazar y vemos si es que ahora se puede. Entonces, reemplazamos aquí y nos queda acá arriba. Eso está bien ahí. Nos queda raíz de R más raíz de R menos 0, porque H tiende a 0, raíz de R, por raíz de R por R menos 0, R. Entonces, raíz de R cuadrado. Entonces, sería 2 raíz de R por R. Y ahí nos quedó eso de ahí. ¿Están de acuerdo? ¿De dónde salió la K? La K era la constante que venía de la formulita.
Aquí está. Esa es la K. Pero es una constante. No, no te preocupes. Ya. Bien, chicos. ¿Alguna duda? Estoy muy lento, no, tranqui. Sí, es súper entendible. Estamos recién partiendo con la materia. De verdad, no se aflijan si es que no están captando todo. Me alegro que me estén deteniendo y con paciencia nomás. Si tenemos que hacer más ayudantías para que quede todo claro, las hacemos, ¿ya? No hay problema. Ya, chicos, seguimos. Problema 3, sin ver la solución. Simplificar la expresión 2 seno de 10 menos 2 coseno de 10. Ya, esto no es tan evidente. De hecho, les tengo que mostrar algunas cosas antes de resolverlo. Vayan diciéndome qué se les ocurre mientras yo voy mostrando las cositas, como las propiedades que vamos a ocupar. Tengo funciones trigonométricas, suma y diferencias de ángulos y ángulos notables. ¿Alcanzaron a ver los ángulos notables? Las tablas, sí la vimos. Sí, todas estas tablitas. Sí, el profe como que es decir, no las explicó todas, pero las mostró. Ah, ya, ok. Bueno, la idea es la siguiente. Bueno, aquí básicamente nos explican cómo queda el álgebra cuando yo tengo la suma de dos cosas en el argumento de una función trigonométrica y cuando tengo el ángulo doble, dos veces un ángulo de alguna de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, yo lo que les decía acá es lo siguiente. Aquí tenemos algo muy particular porque aquí podemos detectar algo. Dicen que sé que esto es un medio y este es raíz de 3 partido 2. Entonces nosotros podemos reescribir esto como un medio por 1 partido seno de 10 menos raíz de 3 partido 2 por 1 partido coseno de 10. ¿Ya? ¿Cuál es la idea aquí? La idea aquí es que si nos vamos a nuestra tabla de ángulos notables y nos vamos, por ejemplo, al 30, nos damos cuenta que el seno de 30 es un medio y el coseno de 30 es raíz de 3 partido 2. Entonces, si nosotros sabemos cómo se comportan a veces la suma de ángulos y de cosenos y senos, ¿no será mejor pasar estos valorcitos a seno y coseno? Sí, ¿cierto? Entonces, si yo tenía aquí, fíjense, un medio por 1 partido seno de 10, entonces es un medio equivale a seno de 30. Entonces tendría seno de 30 partido seno de 10 menos coseno de 30 partido coseno de 10. ¿Ya? Y a mí se me ocurre que como son fracciones, las podría restar en una misma fracción. Entonces yo tendría seno de 30 coseno de 10 menos seno de 10 coseno de 30. Y partido seno por coseno. ¿Alguno de ustedes me puede decir si es que ahora identifica alguna otra propiedad de las que han visto por ahora? Échenle un ojito a lo que tenemos y vamos a ver las propiedades. Lo de arriba, ¿Qué pero no me cosa? acuerdo cuál de todas es. Y acá reconozcámoslo. Tenemos una La 1 o la 2. multiplicación. Seno, coseno, seno, coseno. ¿La 1 o la 2? A ver, ¿cuál me dices tú? La 1. Esta de acá. ¿Esa? Era seno coseno, ¿cierto? Sí. La de abajo. Ah, sí, entonces Ujú. sí es. Y era una resta, ¿cierto? Entonces tendríamos la resta de dos ángulos. Transformemos eso. Entonces tenemos que esto es igual a
Exactamente, tomamos esa propiedad. Y tendríamos que sería en realidad la resta de 30 menos 10. Y nos queda eso. Entonces, ¿qué otra estructura detectan en esto? Para poder seguir simplificando. Tenemos seno de alfa, coseno de alfa. Es decir, seno de algo, coseno de el mismo algo. Vamos a las propiedades. ¿Qué estructura de acá es seno de algo, coseno de algo? De aquí ninguna. ¿Y de acá? Esto se parece, pero tiene un 2, le falta un 2. Podríamos multiplicar y dividir por 2, ¿cierto? Para poder tener la misma expresión, ¿cierto? Tendríamos el seno de 2x. ¿Están de acuerdo? Sí, José. Entonces, vamos para allá. Y tenemos que 2 seno de 20 y dijimos, multiplico por un 2 y divido por un 2. Y me queda 2 seno de 10 coseno de 10, que finalmente me quedaría seno de 20, porque la propiedad nos decía que seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. Simplificamos y me queda el 2. Bien, eso sería todo. Seguimos al último. ¿Sí? Ya. Entonces, este de aquí no lo quise hacer en la pauta porque preferí que lo construyéramos nosotros ahora. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso. Tenemos desde dos puntos distintos a nivel del suelo, se observa un helicóptero en el cielo. Ya. Entonces tenemos nuestro helicóptero. Le voy a poner H. ¿Vale? Entonces, dice, tenemos dos puntos distintos en el suelo. Y los puntos están a la izquierda del helicóptero, de la vertical del helicóptero. Tenemos una vertical, que le vamos a poner H, que no es un dato del problema, pero nosotros le ponemos H para simplificar las cosas. ¿Ya? Y nos dicen que a la izquierda van a estar dos puntos. ¿Ya? Que le vamos a poner B y A. Separados por una distancia D. ¿Ya? Entonces, me están diciendo que además proyectan ángulos de elevación de alfa y beta hacia el helicóptero con alfa menor a beta. Entonces, ángulos de elevación es un barrido que yo hago de un ángulo desde el suelo hasta un objeto. Eso es un ángulo de elevación. Entonces, me están diciendo que beta es el más grande de los dos. Aquí el ángulo, fíjense que este ángulo está más chiquitito y este ángulo está más abierto porque está más cerca. Entonces el que va a ser beta va a ser este y alfa va a ser ese que es más chiquitito. ¿Ya? Y vamos a ponerle aquí, voy a poner en rojo las variables que no nos da el problema, pero que nosotros vamos a ocupar para resolver el problema. ¿Ya? Yo voy a ocupar acá S también para resolver el problema. ¿Por qué? Porque S me permite a mí completar aquí el triángulo rectángulo. ¿Se fijan? ¿Ya? Si yo no tuviese S como una variable, yo no sería capaz de completar el ángulo rectángulo. Y como sabemos que la trigonometría funciona con ángulos rectángulos, voy a poner S. ¿Y ahora qué sigue? Demostrar que el punto de observación más próximo a la vertical, es decir, ¿cuál es el punto de observación que está más próximo a la vertical? B, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver cuánto es S, porque nos están preguntando demostrar que el punto de observación más próximo a la vertical desde el helicóptero se encuentra a una distancia, y entonces tenemos que saber cuál es la distancia S, para saber a qué distancia se encuentra. ¿Ya? Eso vamos a hacer. ¿Qué más tenemos para saber?
Bueno, tenemos que demostrar que S es igual a esa expresión de acá. Y entonces, vamos a empezar a plantear las cositas. Entonces, dibujo de nuevo el triangulito. ¿Ya? Y tenemos D, que es información conocida, y H y S que no lo son. Beta y alfa. ¿Ya? Y entonces, lo que yo voy a buscar hacer va a ser despejar S, pero relacionando los ángulos. Para relacionar los ángulos, yo puedo ver lo siguiente. Fíjense que en primer lugar, yo tengo este triangulito de acá, y de ese triangulito, ¿qué cosas conozco? Conozco uno de sus ángulos y conozco el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente. No son datos del problema, pero yo le puse variables, así que puedo ocupar esos valores. Luego, ¿qué conozco, por ejemplo, del triangulito que forma alfa? Vamos a ver este triangulito como un triángulo rectángulo, que es todo ese triangulito. ¿Alguien me puede decir qué conozco? ¿Conozco el cateto opuesto? H. H, ¿cierto? ¿Cuál es el cateto adyacente? D más S. D más S. Entonces, ¿cuál es la gracia aquí? ¿Cuál es la función trigonométrica que a mí me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente con los ángulos? La tangente. La tangente. Entonces tenemos que, ¿están de acuerdo si yo digo que tangente de beta es igual a H partido S? Sí. Y que tangente de alfa es igual a H partido D más S. Sí. Y entonces, aún mejor, ¿se dan cuenta que puedo despejar H en ambas? ¿Y puedo igualar las ecuaciones? Fíjense, entonces tendría la primera ecuación, tangente de beta por S es igual a H, y la segunda ecuación, tangente de alfa por D más S es igual a H. Igualamos, y tenemos tangente de beta por S es igual a tangente de alfa por D más S. Y entonces, ¿aquí qué tengo que despejar? D lo conozco, S no lo conozco. Entonces voy a tratar de despejar S. Tenemos entonces tangente de beta por S menos tangente de alfa por S es igual a tangente de alfa por D. O sea, factoricé la S y me queda que S es igual a tangente de alfa por D partido tangente de beta menos tangente de alfa. ¿Ya? Y aquí, entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Se les ocurre algo? Veamos qué tenemos que llegar. Podríamos pasarlo a seno y coseno, porque estamos casi. Pensemos.
S es igual a seno de alfa coseno de alfa por D partido seno de beta coseno de beta menos seno de alfa coseno de alfa. Acá tengo una fracción que puedo sumar y esto me queda igual a seno de alfa coseno de alfa por D partido coseno de alfa seno de beta menos seno de beta, o sea, de alfa coseno de beta coseno de beta coseno de alfa. Ya. Y entonces tenemos que, ¿qué más podemos simplificar? Bueno, yo veo un ángulo doble. O sea, nada que ver, una suma de ángulos. ¿Se dan cuenta? Porque es la propiedad que yo saqué de aquí. Esta propiedad. Entonces, ya aguanten un segundito más nomás para terminar la idea. Coseno de alfa por D partido. Sería seno de alfa menos beta partido coseno de beta coseno de alfa. Y entonces tenemos que los cosenos se me simplifican y me quedaría igual a seno de alfa coseno de beta por D partido seno de alfa menos beta. ¿Sí? Llegamos a lo mismo. Ahí hay que llegar a eso. ¿Bien, chicos? Está muy cansado. Está largo hoy día la llantía. Ya, chicos, váyanse nomás. Todo medio complicado. Sí, está